A donde quieras te seguiré, Señor, te seguiré, te seguiré. Dame las fuerzas, te seguiré, Señor, te seguiré, te seguiré, te seguiré, aunque tu cáliz tenga que beber. Te seguiré, sé tú la roca que sostiene mis pies. Te seguiré, a donde quieras, te seguiré, Señor, te seguiré, te seguiré. Dame las fuerzas, te seguiré, Señor, te seguiré, te seguiré, te seguiré, aunque tu cáliz tenga que beber. Te seguiré, te seguiré, sé tú la roca que sostiene mis pies. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos en nuestro 6º día de la novena a San Francisco. Este día 30 de septiembre vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, ¿qué escuchamos en este Evangelio? Escuchamos en primer lugar que Jesús va de camino. Sabemos que Jesús, su último destino, el más importante, fue Jerusalén, fue el Calvario, fue su crucifixión, su muerte y resurrección. Entonces, el camino de Jesús tiene una dirección bien clara, ¿no? Dar la vida por amor. Entonces, todo aquel que quiera seguirlo debe tener como objetivo esto mismo: acompañar a Jesús y hacer lo mismo que él hizo, dar la vida por amor. El Evangelio nos presenta 3 ejemplos, ¿verdad? Alguien que mientras Jesús va de camino le dice: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Ya dijimos cuál va a ser la meta de Jesús, Jerusalén, pero también el camino que él recorre está marcado por un estilo propio, ¿verdad? Un estilo evangélico, como nosotros lo llamamos ahora, un estilo que muestra la plena confianza en Dios, la plena confianza en su providencia, que busca más dar que recibir, que busca el amor, ¿verdad? Que busca la salvación, que busca ir anunciando el mensaje de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Nunca olvidemos que somos nosotros los que vamos detrás de Él y no vamos a decirle a Jesús cómo debe caminar, sino más bien nosotros vamos a ir aprendiendo de Él cómo recorrer este camino que nos va a llegar hasta la meta final. Después están los otros 2 personajes de este Evangelio, uno a quien Jesús le dice: «Sígueme», pero que éste le responde: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Este y el otro ejemplo nos hablan de la urgencia del reino y que no hay que anteponer nada ante esta llamada. ¿Verdad? ¿Por qué? No solamente porque es una llamada importante, ¿verdad? Que es una misión que Dios nos da, sino sobre todo porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, es este el momento de nuestra salvación. Cuando nosotros somos elegidos por Dios para anunciar su palabra, ese momento se convierte para nosotros en momento de salvación, un momento importante para nuestra vida que no debemos posponer, no debemos dejar para después. Ciertamente Dios se presentará siempre ofreciéndonos esa oportunidad de salvación, pero si hoy la escuchamos,
es bueno y es necesario para mí que hoy le dé una respuesta a esa voz de Dios que he escuchado en mis oídos y en mi corazón. Este último ejemplo de este tercer personaje me hacía pensar en esas veces que a lo mejor nosotros nos sentimos hasta culpables por haber tenido un pensamiento de abandonar el camino de Dios, porque nos asaltan las dudas. Y no es esto lo que quiere decir el Señor, sino que una vez que comenzamos a seguirlo, estemos bien conscientes de que comenzamos a discernir cuál es la voluntad de Dios y que sí, hay que mirar siempre hacia adelante, y poniendo los ojos en Él, pero también conscientes de nuestra naturaleza humana, de nuestra fragilidad. No es que vamos a ir ciertamente hoy detrás de Dios o otro día detrás de mis apetitos, de mis egoísmos, no, sino que el Señor nos dice, estate bien consciente, ¿verdad? Vas detrás de mí, sígueme, yo sé que tú eres débil, pero ten siempre puestos tus ojos en mí. La salvación para el cristiano y la fidelidad está no en no equivocarse, sino más bien en saber muy bien en quién puede confiar y a quién puede recurrir para ser perdonado, y es Dios, ¿verdad? Nuestra fidelidad estará siempre sostenida por la misericordia y el perdón de Dios. Sin ellas nosotros no podemos seguirlo, ¿verdad? Yo estoy convencido de que ser fieles a Dios significa buscar siempre su perdón. Ser fieles, es decir, ser fiel a esa palabra que me dice, Dios es misericordia, Dios es amor. San Francisco, como un ser humano como nosotros, también recorrió un camino para descubrir a qué cosa lo llamaba Dios. Primero sintió ese deseo, ¿verdad?, de ir a la guerra, de ser rico, de ser un caballero, de ser un héroe, ¿verdad?, de revestirse de gloria. Después, a través de los sueños, comenzó a escuchar la voz de Dios que le decía, Francisco, ¿quién te puede dar más, el amo o el siervo? Y desde ahí, en San Francisco, Dios comenzó a despertar esa curiosidad por buscarlo, por atraer su mirada, atraer su vida hacia Él, y al final lo logra. La palabra de Dios desde un inicio tuvo un papel muy importante en la vocación de San Francisco, porque va a ser ella la que le indica la dirección, lo que tiene que hacer. Entonces, una vez que San Francisco entró en una iglesia mientras se proclamaba el Evangelio, al final de la misa se le acercó al sacerdote para pedirle que le explicara la palabra, y al final San Francisco exclamó, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo bramo de hacer con todo el corazón. Entonces, aprendamos como San Francisco que podemos y debemos hacer un discernimiento desde la palabra de Dios, porque la vocación que tenemos en nuestra vida la hemos recibido y tiene una misión específica. No es una vocación a ir tras el éxito, sino más bien hacia la entrega de la vida. No es una vocación en la que vamos a recibir siempre aplausos o palmadas en la espalda, sino que va a haber, si somos fieles realmente y radicales, va a haber rechazos, va a haber también injurias por parte de los demás, incluso persecuciones, pero no tengamos miedo, porque el Señor sostiene desde el principio hasta el final, ¿verdad? Su gracia es la que nos va haciendo crecer, soportar las pequeñas y las grandes dificultades de la vida. Vamos a terminar este momento de reflexión con una oración de San Francisco diciendo juntos, Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Paz y bien, que Dios te bendiga y nos vemos mañana. No te olvides de compartir este video.